Saludos, bueno, aquí estamos ya de regreso. Ustedes saben, acabamos de terminar una plática con el equipo de abogados del doctor Enrique Anaya y también con el abogado Luis Rivera para hablar sobre la situación que están enfrentando estas figuras, estos personajes, estas voces que han sido capturadas y encarceladas por el régimen. Interesante. Si usted tiene tiempo, más adelante o mañana, no sé, cuando tenga tiempo, vaya a verlo. Vaya a verlo porque vimos detalles, situación que están enfrentando en este momento, desde que fueron trasladados a los penales, etcétera. Detalles. Muy buena plática. Se las recomiendo. Ahora vamos a platicar de realidad nacional, de política, de agenda internacional. Julio ha sido un mes también muy movido, pero las señales son cada vez, yo francamente no veo señales positivas. Vamos a ver qué señales. Vamos a ver si este programa lo hablamos sobre las señales que está lanzando el régimen actual, qué tipo de alertas son las que se ven, si podemos pronosticar o adelantar algunos escenarios de cara a la dinámica política. Así que vamos rápido, les pido que nos regale su likes, que nos ayude a compartir este contenido, que converse con nosotros, mándenos preguntas, por favor. Y mire, si viene gente, si vienen de estas cuentas haters, si vienen troles, no se distraigan en andarle respondiendo a esta gente, no pierda el tiempo. Concéntrense en la conversación que tenemos y en las consultas o preguntas que puedan hacer. Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación. Ustedes son parte de este esfuerzo, contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida al antropólogo, analista y el amigo de todas las focas. Nos pone quietos. Marvin Aguilar. Marvin, saludos, un abrazo. ¿Cómo va San Miguel? No vamos a hacer gran introducción, Marvin, es un saludo nada más. Hoy llovió. Bueno. Medio refrescó en la tarde, lo cual está bien. Raro que en la ciudad llueva. Así que. Yo te oí la vez pasada, hablando de esto de la lluvia, te oí la vez pasada, vi el programa. Yo normalmente lo veo después porque a esa hora estoy en un programa, yo también, pero oí que hasta hablabas del arca de Noé. Y que yo lo que quiero decirte es que un día de estos, te voy a contar esa historia como breve introducción. Ajá, breve. Un día de estos se me acerca un pastor, fíjate, aquí en San Miguel. Bueno, yo no sabía que era pastor, ¿verdad? Después él me dijo, mire, le quiero decir algo. Y dile, yo soy pastor de una iglesia. Mucho gusto. Y yo lo veo. Entonces yo sé, me dijo que usted no ha sido bendecido con el don de la fe, me dijo, pero yo sé que usted me va a entender lo que le quiero decir. Ajá, le digo. Ustedes están como Noé. ¿Cómo así? Le digo. A Noé, cuando estaba construyendo el arca, todos se burlaban de él. Y él la siguió construyendo. Pero el día que vino el diluvio, todos se querían subir al arca de Noé, dice él. Y entonces, ¿usted qué me aconseja? Siga construyendo el arca y deje que se burlen de usted, porque no es el primero del que se han burlado. Deje que lo ataquen. No les conteste, porque como él es de San Miguel, él me mencionaba lo sorprendido que estaba de lo que Gilberto Martínez, que es el verdadero nombre del criaturito tóxico, me atacaba, ¿verdad? Porque parte de del performance del criaturito tóxico es ser malcriado, ¿verdad? Usar palabras soeces, ¿verdad? Es su personaje. Entonces, yo entiendo que es su performance, ¿verdad? Porque es la única manera en la que él puede generar tráfico, ¿verdad? Hablando como habla. Aprovechando que el algoritmo de las redes es para darle movimiento al odio y a la ira, ¿verdad? Entonces, por eso él logra, me imagino que es su parte de su performance. Y el pastor me decía que él estaba sorprendido porque él sabe que él se congrega en una iglesia que se llama el Oratorio San José, que es una iglesia católica en San Miguel,
y que él se pregunta cómo es que la iglesia no lo llaman a la contención, ¿verdad? En el sentido no que no haga el programa, sino la forma en que, y él lo llama a usted rabioso, me dice, ¿verdad? Y le hace ataques personales. Entonces él es, me dijo, y mira, usó la palabra, el sumerio que se burlaba de Noé, me dijo. Y usted sabe, cuando yo le digo sumerio, me dijo, ¿a qué me refiero? Sí. Ya después empezamos de que si era cierto o no el arca de Noé, que la escritura cuneiforme de Sumeria, que ahí es donde los judíos empiezan a escribir la Biblia. Entonces ya. Pero la parábola está bien, y quiero agradecerle a este pastor, que no voy a decir el nombre porque no es necesario. No, sí. Pero sí. a eso me refería, o sea, te cuento el detalle de cuando me refería con la parábola de lo del arca de Noé. Entonces digo yo, pues ojalá que me dijo que parezco Noé, porque me hubiera afligido que me diga que parezco Juan el Bautista, porque a ese le dije yo, lo acaban descabezando, le digo, y se tiró y se puso a reír. Sí. Pero mira, sigamos con esta figura y vámonos, te voy a hacer, mira, vamos a hablar de varias cosas porque hay demasiados temas, no nos vamos a concentrar en una. Vamos a ver si a la hora de las preguntas y los comentarios, ahí aterrizamos un poco. Pero siempre abordando el tema del arca. Y quiero ahora salir un poco más allá, ¿verdad? Digamos que este personaje que tú has dicho en las redes sociales podría ser como digamos, el reflejo de una buena cantidad de voces que están en las plataformas digitales. Pero ahora te quiero llevar al otro, al círculo redondo, a los intelectuales del círculo circular redondo, que también critican el arca y ellos dicen que son dueños de la verdad, porque la verdad, te lo voy a dar de esta manera, la figura, porque la verdad es la que acompaña a la mayoría del pueblo. Eso lo he escuchado yo. Ellos están del lado correcto porque la mayoría apoya a Bukele y ellos apoyan a Bukele porque la mayoría... Falso, ¿verdad? A ver, ¿cómo ves estas figuras? Así de manera muy práctica, ya después de haber el anuncio, ya no hablemos del anuncio, sino cómo ellos han empezado a moverse y a tratar de utilizar un espacio en esta dinámica político. Empecemos por dos cosas interesantes que Julia Evelyn planteaba el viernes sobre esto, sobre Gramsci, el tema de los intelectuales populares, ¿verdad? Los intelectuales populares. Yo te puedo mencionar que hay intelectuales populares en la historia de El Salvador y voy a dar figuras para que nos entendamos cuándo es válido el término ese de que las voces populares son intelectuales y son académicas. Un gran ejemplo es Rigoberta Menchú Tung, que yo tuve la oportunidad de platicar con ella una vez en Los Ángeles. Yo también me conozco. Ella llegó a la Universidad de Los Ángeles, la UCLA, y que hay una cátedra de centroamericana, se llama, ¿sabes? Es una cátedra que se da ahí de historia de Centroamérica, y en una de esas cátedras pasaron un documental que yo hice sobre Rafael Arce Sabla, que se llamaba Pan y Revólver, que fue una de las selecciones oficiales que representó a El Salvador en el Festival Centroamericano de Cine, el Ícaro. Entonces yo la dirigí, ese documental, y lo pasaron allá en la UCLA, porque tú sabes, no sé si sabías, bueno, no sé si estás de acuerdo, porque vea, aquí nos metemos en terrenos ideológicos, ¿verdad? Complicados, y acuérdate que yo no vengo de la izquierda, entonces de repente van a decir, ¿y este qué sabe, verdad? Así que con el debido respeto me voy a meter en ese terreno. Yo creo y he identificado dos líderes espirituales del movimiento guerrillero salvadoreño. Dos. Entonces ahí a los seguidores del Barcito, ahí discutan y pónganme si me equivoco o no. Así como es Rafael Fonseca, ¿no? Amador para el Frente Sandinista, ¿verdad? En el caso de El Salvador, yo he identificado a Rafael Arce Sabla y a Felipe Peña. Entonces, no sé si tú estarás de acuerdo, no sé si la gente en el movimiento izquierdo estará de acuerdo, pero yo hice un documental sobre Lito Sabla, es ese Pan y Revólver,
habla sobre Rafael Arce, habla cómo murió, ¿verdad? Y lo hice sobre él porque él muere en San Miguel, ¿sabía? ¿Verdad? Y él estuvo enterrado en una casa a 2 cuadras de mi casa, fíjate, se tiró desde que murió en el 75, estuvo enterrado en el patio de esa casa, a 2 cuadras de donde yo vivo en San Miguel. Y ya cuando se firmó la paz lo fueron a exhumar de ahí. Hoy está enterrado en San Salvador, en Jardines del Recuerdo, y era del ERP, ¿verdad? Y el ERP fue la facción guerrillera que predominó en Oriente, ¿verdad? Entonces, acordate que yo soy bien localista, políticamente, culturalmente. Entonces hice un documental sobre el tema, ¿no? A nosotros en Oriente, si nos dan chance, hacemos la República Oriental de San Miguel y nos separamos de ustedes, no tenemos problema. Te creo. Lo que Entonces, pasa es que así los únicos campeones de fútbol de nuestra liga serían el Dragón o el Águila, y en eso no hay ningún problema. ya se van a enojar los de Santa Rosa, los del Firpo, ya van, los del Cacahuatito, o sea, ya no, pleito. y te voy a decir que son capaces que dividen San Miguel y lo vuelven otros 3 departamentos. No, pues, entonces, la cosa es de que para mí, ese es uno de los líderes espirituales, e hicimos el trabajo, ¿no? De eso. Y, pues, mira, ¿por qué terminamos hablando de Lito Sabla? No, ¿Qué pasó? estamos en el círculo redondo, Okay. los académicos intelectuales. Entonces, lo que te quiero decir es que Lito Sabla escribe un texto que se llama El grano de oro, ¿verdad? Donde explica, ¿cómo se llama?, sobre la injusta distribución de la riqueza, y hace un documento importante que déjame decirte que Roque Dalton después lo refuta, ¿verdad? Lo acusa incluso de haberlo pirateado de otro documento de otro izquierdista venezolano sobre el petróleo, y ese debate es interesante, ¿me comprendes? Me parece a mí. La Facultad de Economía de la UE se llama Felipe Peña. Imagínate un muchacho de 23 años, ¿no? Que al parecer era genial el tipo, ¿no? Entonces, para mí esa intelectualidad, esa es gente intelectual, ¿verdad? Por decirlo, Rigoberta Menchú. Ahora, en El Salvador, además, podemos hablar de mujeres intelectuales que vienen de lo popular, Prudencia Ayala es indiscutible que es una intelectual popular. No era licenciada, no era doctora, pero es una mujer de un gran aporte intelectual, por ejemplo. Y si me lo preguntas ahorita, yo he encontrado en esa sabiduría popular, en esa intelectualidad, a Vidalina Morales. Yo no sé si tú alguna vez la has escuchado hablar, pero Vidalina Morales, cuando habla, es un intelectual popular. Entonces yo, por ejemplo, a Mélida Villatoro, que está en el grupo que tú mencionabas, yo a ella no la considero una intelectual popular, a ella yo la considero una luchadora social, y nunca voy a poner en duda su lucha social en el magisterio, que incluso la llevó presa 2 veces, fíjate. Sí. Y que Napoleón Duarte fue una de esas veces a sacarla de la cárcel porque su arresto había sido injusto. Entonces, a mí me parece que ella, que sufrió cárcel en los gobiernos militares por su lucha social magisterial, no puede ser que se quede callada ante la gente que está presa en las cárceles. Si ella lo sufrió, o sea, tú no ves a Pepe Mujica, que estuvo como 12 años preso, o Nelson Mandela, que estuvo como 20 y tantos años preso. Tú no ves que ellos se alegren porque o justifiquen la cárcel para otra gente. Entonces, para mí, ella no debería de estar avalando los presos y las muertes en las cárceles, que es lo más grave. Y su posición es sesgada porque es la tía de un ministro del gobierno. Entonces, no puede hablar mal del gobierno porque está emparentada con el gobierno. Entonces, a mí le resta, a ella, digamos, ese tema. Entonces, ellos han cometido un error de entrada porque se han autodefinido intelectuales. Si te fijas, yo nunca me he atrevido
a decir que soy intelectual. Yo siempre digo que soy un gran lector y he sido docente universitario. Entonces, pero para mí, si te fijas, intelectuales son esos que te acabo de mencionar y que son intelectuales populares. Ahora, podemos hablar ya de los monstruos académicos, ¿verdad? Que puedo comenzar por Osvaldo Escobar Velado, puedo comenzar por Roque Dalton, vea, pues, que ya están muertos. De ahí puedo mencionarte a Héctor Lindo, puedo mencionarte a Rafael Lara Martínez, que están vivos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, que en mi opinión es gente que yo puedo mencionarte en temas de historia. Yo siempre busco a Pedro Escalante Arce, que a pesar que, fíjate bien, que yo he cuestionado y él lo sabe públicamente a su ancestro, Manuel José Arce. Si pudiéramos mencionar, Marvin, si que he pudiéramos llegado a decir que el cuadro de Arce ahí en la asamblea, no sé si ya lo quitaron, no debería de estar ahí. Fíjate, ni el de José Matías Delgado no debería de estar ahí. Ahí debería de estar Pedro Pablo Castillo y debería de estar José Simeón Cañas, o si querés debería de estar Juan Manuel Rodríguez. Mira, Marvin, y ese es otro programa. ¿Por qué digo eso, verdad? Yo te digo que en la fachada del Palacio Nacional no debería de estar la reina Isabel, debería de estar Prudencia Ayala, y en el otro lado no debería de estar Cristóbal Colón, debería de estar Anastasio Aquino. Sí, tú lo dijiste la vez pasada, pero te quiero preguntar y quiero advertir que si alguna vez llego a tener poder, voy a luchar por eso, por quitar esas esculturas de ahí y por quitar esos cuadros de la Asamblea Legislativa. No es que los vamos a quemar, no es que vamos a destruir a la reina Isabel ni a Cristóbal Colón, los vamos a ubicar en un salón dentro del Palacio Nacional contando la historia de esas esculturas. A lo que yo me refiero, no las vamos a destruir, a lo que me refiero, porque destruir esas esculturas sería hacer lo que ha hecho Nuevas Ideas, joder el Palacio Nacional, y no vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Esas esculturas tienen su historia, nada más que hay que rebajarles protagonismo y poner ahí a los salvadoreños, que es la Prudencia. Oíme bien, Prudencia es un intelectual popular. Y Anastasio Aquino es el verdadero indio nonoalco que existió salvadoreño de Cuscatlán, no a Tlacat, no a Tonal. Vea que a esos les han hecho monumentos, les han hecho estatuas y esos ni existieron, son falsos, son inventados. Anastasio Aquino sí existió. Entonces, para mí, estos intelectuales del gobierno, fíjate, deberían de plantearse esa política cultural del gobierno, porque para eso necesita un gobierno intelectuales. Y espero terminar esta semana mi artículo de la próxima, mira, basado en este libro que te lo decía antes de salir, escrito por un intelectual salvadoreño, Rafael Lara Martínez. ¿Sabes? El grupo de intelectuales que apoyó al dictador Martínez era un grupo de intelectuales de lujo, no como los que has visto ahí, que el más rescatable, el que ha escrito mucho es, que tú has de conocer, que es Peñate, que yo no he leído nada de él porque no aparecía en mi radar, ¿verdad? Yo soy muy de marca, entonces él no está dentro de las marcas que yo busco. Y el otro, el sociólogo de la UE, ¿verdad? Martínez. Sí, también. El profesor Goches es docente escolar y entonces digamos que no entra en la categoría de intelectual. Vea, entrará en la categoría de docente, ¿verdad? De luchador, así como Mélida Villatoro. Y esta vez, hace poco, ayer estuve en un programa y me presentaron un corto donde sale Aldo Álvarez, que al parecer es el líder del grupo intelectual, y hacía un señalamiento sobre el tema de la Corte Penal Internacional en un programa que estuvo con Josué Natán Baquis y Walter Araujo, donde se ve que defiende lo indefendible, ¿verdad? Porque él da a entender que el tema de la Corte Penal Internacional, El Salvador no va. Y recurre a una mentira a propósito de los que vienen jodiendo, que quieren que yo me disculpe,
y que me retracte y me hinque y me pida perdón, a que yo lo que podría hacer es ir el lunes santo a Texistepec, a ser cinchaseado por los talcigüines. Aunque si me dejan, yo me visto de talcigüín y empiezo a cinchasear a un montón de gente. Entonces, pero el tema es que él dice que El Salvador no puede entrar en el caso de la Corte Penal Internacional porque la Corte Penal Internacional solo ve 3 tipos y uno de ellos que él menciona es el de lesa humanidad. Pues si es que es precisamente de eso que se le va a ir a imputar al Salvador, al presidente Bukele en este caso, porque la Corte Penal Internacional es algo contra el presidente, contra los dirigentes de los países, sobre delitos de lesa humanidad. Por supuesto, él habla de genocidio, lesa humanidad, y es correcto, es por lesa humanidad. Y habló allí, pone de ejemplo que ni Venezuela está siendo procesada, y eso es totalmente falso. Que alguien le explique al abogado Aldo Álvarez, que él allí dice que es experto en derecho internacional, que tiene una maestría, que yo lo felicito y que ya eso ya le da a él el nivel, y como es ex embajador, yo ya creo que él va a ser el presidente de la comisión de abogados que va a ir a pelear el caso a la Corte Penal Internacional de Justicia. Entonces ya está, yo ya hasta ya lo nombro, ¿verdad? Como él es experto, pues él dice que el caso de Venezuela no está, que alguien le diga a este experto en derecho internacional que en estos momentos la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está entrevistando a las víctimas de violación a los derechos humanos en Venezuela y que Venezuela ha intentado ya 2 veces anular el proceso y la Corte Penal le ha rechazado esa solicitud. No es que no ha entrado la petición a la Corte Penal Internacional. Entonces, en este libro, mira, aquí el maestro Rafael Lara Martínez, nos dice que ese grupo de intelectuales que apoyó al dictador, fíjate, son don Francisco Gavidia. Oye los nombres. Intelectuales al servicio del dictador. Salarrué. Fíjate, Salvador Salazar. Claudia Lars. Julio Enrique Ávila. Se sumó en un momento, pero muere David J. Guzmán, el que lleva su nombre, el Museo Nacional de Antropología. Vaya. ¿Y sabes qué empezaron a hacer estos tipos? Solo mira la parida de este grupo. De este grupo que te he mencionado, sale el nombre literario del Salvador, el Pulgarcito de América. Mira qué palomada de estos intelectuales a los que Martínez los llama y los deja reunirse y les permite que puedan trabajar en la cuestión cultural, artística. Imagínate. Entonces, claro, va a surgir este grupo, ¿verdad? Va a traer, mira los invitados que vienen del exterior. Vamos a ver este círculo de intelectuales del siglo XXI, ¿a quién nos traen? Porque acordate que este círculo tiene la labor de acercar más intelectuales alrededor de la obra de Bukele, que es lo mismo que hizo Martínez. Y mira quiénes trajeron este grupo de intelectuales. Trajeron a José Vasconcelos, uno de mis referentes en la construcción de políticas culturales para los países, y que si hay un creador del nacionalismo y del arte mexicano, va a ser José Vasconcelos. Yo tengo un libro de él, El Ulises Criollo, interesante. Y este mismo grupo trae después a Gabriela Mistral, la primera latinoamericana que recibe el Premio Nobel de Literatura, y mujer. Y por eso se llama esa calle ahí, Gabriela Mistral, por esa visita que ella iba a hacer. Es falso que Gabriela Mistral haya dicho en la frase que El Salvador era el Pulgarcito de América, pero es este grupo y es en los albores de esta visita
que Julio Enrique Ávila le llama o le da el nombre literario al país, el Pulgarcito de Montt. Y van a traer hoy bien al fundador del APRA, el Aya de la Torre, vino a El Salvador, imagínate. Y también trajeron a Pavlevich, Esteban Pavlevich, un anarquista, ¿me entendés? Que andaba queriendo armar la revolución por todos lados. Una especie de Che Guevara, pero de la época, ¿verdad? Pero un internacionalista. Entonces, eso hizo que un montón de intelectuales jóvenes, ¿verdad?, de alguna manera, callaran frente al etnocidio que hizo el dictador, ¿verdad? Salarrué, como yo lo decía el viernes, quiso en 1975 enmendar el error. En su lecho de muerte llega a visitarlo el coronel Armando Molina y se negó a hacerse una fotografía con Molina para que después no la usaran, ¿verdad? Como publicidad del régimen. Entonces, así es que yo creo que un grupo de intelectuales no debe de apoyar masacres, no debe de apoyar violaciones a los derechos humanos, no debe de justificar presos en las cárceles si son inocentes. No. Yo esperaría que ellos, que se han autoconvocado y autonombrado, estén a la altura. Aquí solo han habido dos grupos de intelectuales que han tomado bandera política. Este que te acabo de decir a favor del dictador, y que yo coincido con Lara Martínez, históricamente están mal. Incluso hay una parienta nuestra ahí, fíjate, María de Barata, la gran folclorista del país, que se alineó con Martínez, ¿verdad? Que hemos tenido discusiones con esta parte de la familia, con esta parentela sobre Barata, ¿va? y con José Mario, ya fallecido también, sobre su abuela, que se alinea con el dictador Martínez. Sí. ¿Sabes qué es algo, Marvin? ¿Sabes qué es algo que me parece que es relevante, digamos, en este debate? Es... y el otro grupo, con esto cierro, perdón, y el otro grupo potente, la generación comprometida. Sí, no. Entonces, si yo quiero identificar intelectuales al servicio de la política, no es la primera vez. Sí. Está el grupo que apoyó al dictador Martínez y calla el genocidio, el etnocidio de 1932, y está la generación comprometida que denuncia el etnocidio del 32 y agarra una posición de izquierda. Este grupo que se ha autoconvocado de intelectuales tiene que estar a la altura de estos dos grupos, porque si no, lo que son es esas caricaturas que les han sacado ahí de payaso. Pero yo te iba a decir esto, mira, escuchándote y un poco dándole seguimiento a este debate que se ha armado, más que hablar digamos, de estas figuras que me parece que están haciendo un uso propagandístico y que tienen un propósito más político de cara a este grupo que está gobernando. No estamos hablando de verdad de una élite intelectual, y yo creo que esa es una gran falencia en el país. Bueno, vos hablaste de varios, pero yo te podría, por ejemplo, mencionar desde mi perspectiva, por ejemplo, a gente como Rubén Zamora, como Héctor Dada, que son más recientes, que tienen niveles de intelectualidad aplicados en áreas específicas. Pero son políticos. ¿Ah? Son más políticos. Rubén sí. es más político. En áreas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, Héctor Dada es en un área más en el plano económico. El mismo Salvador Samayoa, que también es una figura que también, pero también te voy a decir que yo
lo incorporo en este nivel de intelectualidad, porque para mí hay varias características. No es que vos seas Tenés razón, los hermanos Samayoa, que yo no los había incluido, podríamos incluirlos, aunque ellos están retirados, ¿verdad? No retirados. Lo que pasa es que ahora sacar la cabeza es una amenaza. Hay que decirlo así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, te voy a decir a alguien más contemporáneo que desde mi perspectiva sí tiene niveles de intelectualidad y que además aporta al debate, a la discusión, a la construcción de nuevos entornos y de nuevas formas de hacer las cosas, porque ese es el ejercicio de la intelectualidad. No es debatir sobre cómo te peinas, cómo caminas, no es, vayámonos al fondo, ¿verdad? Donde está la raíz del problema. Por ejemplo, Óscar Martínez del Faro, yo lo considero en un plano de intelectualidad. Y te estoy hablando de planos mucho más contemporáneos. Tú te fuiste más a la historia, claro, el plano tuyo es antropología, pero yo lo veo desde aquel aporte. Ahora, te voy a decir, a mí vamos a ver, te lo voy a poner así, Marvin, y vos lo conocés mejor que yo. Yo en el ámbito de nuevas ideas, creo que la intelectualidad y el proyecto Nuevas Ideas son poco compatibles. De todos los proyectos políticos es donde yo menos compatibilidad veo, no solo por el ejercicio de hacer las cosas, sino porque la forma en que se conduce ese ejercicio. O sea, tú ves ahí una dirección básicamente vertical. Ahí nadie tiene derecho a criticar ni a opinar nada. Y un intelectual, simple y sencillamente, en ese entorno no te opera, Marvin, discúlpame. Te voy a decir una cosa, Martínez dejó que este grupo, operara. ¿Cómo? Martínez dejó que este grupo operara. ¿Ya? Los dejó, te quiero decir, ¿verdad? Pero incluso, fíjate, en plena masacre, lanzan una ofensiva para rescatar lo indígena. Fíjate, en plena masacre del 32. O sea, reivindican lo indígena sin mencionar la masacre. Que ahí es donde está el error, ¿va? De este grupo intelectual. Pero les agarró por lo indígena, ¿verdad? El pleno año de la masacre. Sesgas la DIN. Vale, pero esto que te digo, entonces yo sí creo que intelectualidad creo que no vas a tener. Lo que sí hay es tal vez un interés de abrir un debate, pero francamente no los veo dispuestos a debatir y te lo quiero cerrar aquí. Yo le escribí a ellos, a uno de ellos, invitándolos a este espacio para poder hacer un ejercicio de debate y ver los diferentes planos. Y me dijeron que tenían que discutirlo en colectivo, que esas cosas no podían decidirlas de manera individual y que solo teniendo una resolución colectiva podían responderme si aceptan o no aceptan. Y entonces vos decís, ¿para qué está un intelectual si no es para confrontar pensamientos y argumentos? Entonces yo francamente creo que digamos, el anuncio no va a durar mucho, creo que se les va a agotar rápido porque la realidad los va a superar evidentemente y francamente veo que hay fuera del entorno que hemos visto de ellos, hay gente que tiene mucha más capacidad de argumento, planteamiento y profundidad que muchos de los que están ahí. Más o menos por ahí te lo dejo, Marco. Sí, mira, yo entiendo que el gobierno Bukele necesite una narrativa intelectual. Eso lo necesita, porque, vaya, mira, fíjate bien, se va a quedar solo, porque siguiendo las noticias en Estados Unidos, yo podría decirte que Donald Trump está acabado. ¿Verdad? El tema de Jeffrey Epstein lo está jodiendo increíblemente. Contra la pared. Y va a haber elecciones el otro año. ¿Viste ahora algo, Marvin? Que andaban creando una especie de cortina tratando de generar una acusación sobre Obama al respecto de esto para querer distraer. ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso le pasa a Trump porque no logra controlar la narrativa y entonces está inventando babosadas, ¿me entiendes? Acaba de decirle a los commanders y a los Indians que cambien sus nombres, que vuelvan a los nombres antiguos, ¿verdad? O sea, es como que aquí
el presidente se ponga a hablar del Águila o de la Alianza o del FAB, que le pongan otro nombre porque no le parecen esos nombres, ¿verdad? Y todo con tal de hablar de otro tema, porque no logra controlar la narrativa. Es más, han cerrado, ¿sabes que acaban de cerrar el Congreso? Para evitar que los demócratas que ya tienen los votos republicanos aprueben una ley para hacer públicos los expedientes de Jeffrey Epstein. Entonces, cierran el Congreso hasta septiembre. No van a convocar a reuniones. Pero Marvin, vos consideras que dime si esto no es desesperación. Sí, no, pero te quiero preguntar, ¿este tema de Jeffrey Epstein crees que va a quebrar en realidad el piso de Trump o sí, necesitas más? Sí. No. Mira, es que no se levanta. Fíjate que ha pasado un dato bien interesante el fin de semana. O sea, antier, el sábado y domingo. Trump casi no tuitea, fíjate. Casi no dice nada los fines de semana. Pero este fin de semana ha pasado tuiteando. Sábado y domingo. Y ha pasado tuiteando pura estupidez, ¿me entendés? Sí. O sea, ¿sabes cómo le llaman eso en la estrategia? En el librito que tengo aquí, que es lo que suele usar Porfirio Chicas y todo esta gente tomado de Trump, ¿verdad? Se llama inundar de mierda el área. Sí. Así le llaman ellos y utilizan, y utilicé esa palabra porque es la palabra que usan, pues, o sea, no me la estoy inventando yo. Y lo ha dicho Steve Bannon, el Walter Araujo de Trump. Steve Bannon. No le ves mucho vos. No, me refiero por lo bajero, pues, ¿verdad? Porque para el nivel gringo Steve Bannon es bajero. La diferencia es que Steve Bannon es ideólogo, ¿verdad? Este es un pobre imbécil, estamos de acuerdo, tenés razón. Vale. Marvin, rápido, salgamos de este tema del círculo redondo. Espérame, y lo otro, mi ley en Argentina, las encuestas, y el otro, mi ley en Argentina. Entonces, las encuestas no le dan para octubre que él pueda quedarse con el control del Congreso argentino, que son las elecciones que vienen. Entonces, fíjate bien, Bukele se va a quedar solo, porque ya todos sabemos que el 100% de los salvadoreños que han muerto apoyan a Bukele. El 100% de los salvadoreños que están vivos apoyan a Bukele. Y el 100% de los salvadoreños que van a nacer en los próximos 20 años apoyan a Bukele. Entonces, Bukele se va a quedar solo en América Latina y eso le va a provocar, porque Milei y Trump van a pasar a mejor vida política y ese aislamiento lo va a llevar Franklin a la caída. Yo aquí voy a jugar a prestidigitador, a cartomántico, ¿verdad? ¿Me entiendes? A brujo de Izalco. Ya vi el futuro. Ya fuiste al futuro y regresaste. Claro, porque Milei y Trump, que son las dos anclas ideológicas que él tiene, ¿verdad? Están entrampados y van a caer. Entonces él se va a quedar solo aquí porque el salvadoreño, ya te dije, los que murieron, los que viven y los que nacerán, lo apoyan al 100%. Entonces él va a quedar en el poder solo en América Latina y eso le va a provocar un aislamiento que no va a poder soportar. Entonces, ¿qué nos queda? Regresando para cerrar el ciclo, hay que seguir construyendo el arca. Ok. Porque va a haber diluvio. Y si se ríen de mí y no me creen, ese pijazo de agua cuando caiga, como son animales, ahí los vamos a meter en el arca. Así es que focas, no os preocupéis. Las focas dicen que pueden sobrevivir en diluvios, así que hay que tener cuidado. No, pero ese poco de agua las va a ahogar, ¿no crees? Mira, Marvin, vamos a esto. ¿Cómo evalúas el desenlace? Con vos hablamos, ¿te acordás, Marvin? De hecho, cada vez que hablábamos con vos aparecía un dato nuevo. Recuerdo cuando, si te acordás, Marvin, yo estuve revisando ahora. ¿Te acordás cuando teníamos el programa y Nayib Bukele puso un tuit donde dijo
la oposición es estúpida porque no logra ver el panorama completo, no ven nuestra jugada estratégica. Y él hablaba previo a que apareciera una declaración de una congresista republicana que confirmó que Bukele iba a agarrar a los del Tren de Aragua porque tenía las cárceles más grandes y porque él sabía tratar a los mafiosos y él sabía cómo tratar a los delincuentes. ¿Te acordás que en esta vez vos dijiste, Marvin, él dijo, la oposición es estúpida, dijo, ¿verdad? Y vos dijiste, bueno, agarró mi concepto de los estúpidos. Ahora, Marvin, después de esas declaraciones, todo lo que ha sucedido, y ahora vemos el desenlace, tenía razón Bukele, se equivocó Bukele una vez más. ¿Cómo evalúas esto? Porque él reventó eso. ¿Te acordás que la congresista dijo, Bukele va a recibir? No lo negaron, ¿te acordás? Lo negaron. Es que por eso nos dijo estúpidos, porque nosotros dijimos que iba a alquilar las cárceles para presos, para deportados, y nos dijo estúpidos, dijo que eso no iba a ser así, que no sabíamos. Bueno, y en eso terminó, ¿no? Y no sé si has visto lo que acabo de tuitear antes de entrar a tu programa, que es el punto sobre el preso estadounidense, venezolano-estadounidense, de apellido Ortiz, que se me olvida el nombre porque es bien raro el nombre, que es un psicópata pirómano. O sea, el tipo ha matado a 3 en Madrid, le dio fuego al lugar donde los mató y salió huyendo para Alemania, de ahí se va a Venezuela, ahí está preso por ese triple asesinato. Y quiero decirles algo, ¿va? Cuando vos ya matás más de 3, ya sos considerado psicópata, ¿verdad? Por eso es que, ¿verdad? Y es serial porque mató 3, pues. Y todo por celo, ¿verdad? O sea, quería matar a alguien, no lo encuentra en la oficina, mata de enojado a 2 personas, a 2 empleadas de la oficina del bufete de abogados en Madrid, en el barrio Usera, y mata a un cliente que estaba ahí porque lo confunde con el amante de la mujer. Y después le da fuego al lugar. O sea, es un psicópata pirómano. Ah, pues, se llama Anid Ortiz. Gracias, sí, para que veas que el nombre está bien jodido de recordar. Entonces, es el señor ex marín de los Estados Unidos. De los 10 estadounidenses que fueron liberados. De los 10 estadounidenses que vinieron al país a agradecerle y a tomarse la foto con Bukele, sí, ¿verdad? Después de toda la operación. Hay una cosa interesante. El gobierno dice que esta gente liberada son héroes. Bueno, pero no aclararon que uno de esos héroes era un asesino serial. Vean, el diario El Español lo ha identificado en la foto, ¿sabes? De los liberados. Está en mi cuenta de X, ahí lo pueden ver, pero en la foto que se toma Bukele con ellos, yo lo he tratado de identificar y al parecer no lo pusieron en la foto. Lo han quitado. Sí, entonces Bukele ya sabía que dentro de los 10 estaba un asesino serial. Tenía Y por eso se lo quitaron de la foto, ¿verdad? O sea, es decir, al parecer no estuvo en la foto. Ahora, en la foto grupal. Esto ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dice el gobierno de que ahí? Porque hay una cuestión, y aquí quiero para las focas que nos ven. Ninguno de los presos venezolanos, los 252 que se enviaron a Caracas, ha sido comprobado que es del Tren de Aragua. Y créanme que si alguno de ellos fuera del Tren de Aragua, yo ya lo hubiera dicho, porque he escrito 3 capítulos, tengo más información para escribir sobre el Tren de Aragua. Vea, y la gente que estaba ahí no está confirmado, no hay manera de que... Ahí está la foto, mira, Marvin. Claro, sí, esta es la foto de grupal, ahí si te fijas solo hay 8 de los liberados. Ajá. Y eran 10.
Entonces, si ves la otra foto, ahí sí aparece el psicópata asesino. En esa foto, mira, es el segundo de la derecha. Si lo podés, andate a la derecha de la foto. El que y tiene es el la, segundo. el que Todos tiene, tienen bandera. el Es que el que está está atrás. de gorra. Está a la par del de gorra de rojo, ¿verdad? Ese, ¿te fijas? Está el de gorra roja con una bandera y a la par está otro de gorra con una bandera. Ese es el que está de gorra. No es el chiquito pelón, sino que es el que No, está el que detrás está del atrás del chiquito pelón. Cabal. Es detrás, el que está detrás. Cabal. O sea que y aquí en esta foto no está Bukele. No, en esa no. Y ojo, ahora te quiero esa foto que estamos viendo en este momento la ha puesto la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Y ahí dice, mira, en libertad el triple asesino de Usera tras un intercambio de presos políticos entre Estados Unidos y Venezuela. Marvin, este hallazgo que aparece, ¿qué es lo que marca en este proceso político? ¿Cuál es en realidad eso es lo que te dice que El Salvador no tuvo nada que ver en esa negociación. Porque ¿cómo es que se le cuela al presidente Bukele liberar a un personaje de este tipo? Intercambiar, va, porque el presidente ha dicho que él intercambia los presos gringos por los presos venezolanos. Entonces, ¿cómo es que el gobierno salvadoreño acepta intercambiar para que quede libre a un psicópata pirómano condenado a 30 años de cárcel? Vamos a ver. ¿Cómo se les va a los salvadoreños? Allí, o el equipo negociador, ¿verdad? Salvadoreño lo coordinaba Aldo Álvarez y Juan Valdés y la Dominicana, ¿verdad? Y se atolondraron, ¿verdad? Y se atolondraron y por eso, ¿verdad? Le salió tan mal la jugada, y es que el punto es ninguno de los presos venezolanos ha sido demostrado que es de la banda criminal Tren de Aragua. Y los han sido señalados con antecedentes penales, son antecedentes penales en los Estados Unidos, que eso es manejar bolos, manejar sin licencia, haber armado algún escándalo, ¿vea? Pero en Venezuela a todos los han liberado. Y a los que podían tener juicios pendientes en Venezuela, les han dado medidas sustitutivas. Permitime. Cerrado el ciclo, con eso empecé. ¿Ganó algo Bukele? ¿Perdió Bukele? Porque está metiendo al juego tres de sus cartas más importantes. Metió al juego al SECOT, metió al juego su operación de seguridad y metió al juego todo el esquema del régimen de excepción que ahora lo ha proyectado como un político que viola derechos humanos. ¿Ganó Bukele? ¿Perdió Bukele? ¿Qué va a pasar y qué viene? Así de manera muy general, si lo logras interpretar para comentarle a la comunidad. Ganó tiempo. Porque si ya le mandaron a todos los pandilleros de la MS-13 para que en Nueva York no haya juicio, él ha ganado tiempo. Ok. ¿Verdad? Que ese era el verdadero objetivo de él. Ojo. Si es que el objetivo de él no era ganar $6 millones para hacer rentable el sistema penitenciario salvadoreño. Eso, fíjate, hoy ya ni volvieron a hablar. ¿Verdad? Eso es paja. Si el sistema penitenciario salvadoreño cuesta $200 millones y esos 6 millones, ¿en qué le van a ayudar? Y ya ni se los van a pagar porque ya se fueron. Entonces su proyecto de outsourcing carcelario, ¿verdad? Ya no está, porque yo te apuesto que ya no van a venir más presos por la situación que tiene Estados Unidos, no porque Trump no quiera, va a seguir deportando salvadoreños y eso está bien porque son nuestros, ¿verdad? Aquí tienen que venir los que deporte Estados Unidos, si son salvadoreños tienen que venir a nuestro país, ¿verdad? Pero vamos a ver si le siguen mandando más presos, ¿verdad? Para ver qué era el negocio.
Pero si le ha mandado a los jefes pandilleros que él quería, ha ganado tiempo. Ha ganado tiempo. Ahora, efectivamente, ha quedado El Salvador a vista internacional como un estado cómplice de violaciones a los derechos humanos por meter presos, ojo, meter presos a venezolanos que no han cometido ningún delito en El Salvador. Es que ese es el problema, que por lo cual el presidente Bukele ahorita se ha quitado un peso de encima. Porque explícame, y esta es una pregunta para el grupo de intelectuales, el círculo de intelectuales del siglo XXI, porque ahí hay abogados. Explíquenme, abogados, en qué ley o cuál es la ley que amparó al presidente Bukele a meter preso a venezolanos en este país sin haber cometido ningún delito en El Salvador. ¿Cuál es la ley? Se llama seguridad jurídica. A mí no me pueden juzgar en una ley que no existe. Hay que hacer la ley, tipificar el delito y después me juzgan. Por eso yo les sugiero que pongan la ley de la insidia. Ya está redactada. El partido nazi la aprobó en la Alemania de Hitler. Prohibido hablar del Führer, prohibido hablar del partido, prohibido hablar del gobierno, prohibido hablar de los funcionarios. Ley de la insidia. Bueno, la ponen y a partir de ahí ya nosotros no podemos hablar nada, y si hablamos ya sabemos que vamos a ir presos por haber hablado del gobierno o de algún miembro, de algún ministro. Pero primero pongan la ley de la insidia y después nos callamos. Pero entonces, ¿cuál es la ley que faculta al gobierno salvadoreño a detener a los venezolanos? ¿Dónde la podemos leer? Eso en el derecho internacional es una violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que está pasando en el juicio de Omar García, de García Abreu? No se llama Omar, se llama García Abreu. Kilmar García Abreu. Sus abogados han pedido copia. Mira esta cuestión. Han pedido copia del acuerdo que facultó a Estados Unidos a mandar a Kilmar a El Salvador. Quieren leer ese acuerdo. Y mira lo que ha pasado. No hay acuerdo. ¿Sabes lo que hay? Es un memorándum que han firmado las cancillerías en marzo de este año, donde no estipulan muchas cosas. Entonces la defensa de Kilmar va a ser ir a funcionarios al tribunal a que hablen qué más incluía esos memorándum de entendimiento entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Cancillería salvadoreña para permitir que aquí hubieran presos de otros países. Entonces, no hay un documento vinculante, un acuerdo, ¿verdad? Un convenio, que es lo formal que se hace en un caso de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, porque se necesita una base jurídica. Y mira, este mismo acuerdo lo ha pedido la Cámara de Representantes y el Senado. Quieren leer el acuerdo que firmó El Salvador con Estados Unidos. Entonces, ahí hay material para el futuro. ¿Me comprendes? Porque eso es lo que va a justificar a El Salvador para tener presos a los venezolanos aquí. Y vamos a ver qué acordaron cuando se haga público en el juicio de Kilmar Abreu y se haga público cuando los senadores y los congresistas reciban esa copia que tienen que darle, que ya la pidieron. Ya pidieron ese documento al gobierno de Trump. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, por eso te digo, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Nosotros tenemos que seguir construyendo el arca. Y ríanse. Insulten. Se acabó el cepot, Marvin. Búrlense. Se acabó el cepot. Se acabó. No. ¿Y cómo queda?
No, porque acordate que aquí todavía va a haber que meter gente presa, pues va No, pandilleros, pero gente mala. en este proyecto que vendió Bukele Sí, y el vicepresidente. ¿Te sí, acordás que porque el la vicepresidente cárcel, dijo? primero, pero mira qué interesante lo que reveló Roberto Valencia el lunes en el programa de Julio Villagrán. No sé si lo viste. No lo he visto, fíjate. Te No he lo logrado. recomiendo porque aquí, allí Roberto Valencia, oigan bien, focas, esto yo sé que les va a doler y qué gusto darles este latigazo de talcigüín a las focas. Roberto Valencia dice que ha entrado un par de veces al SECO. Entonces Roberto Valencia dice que es mentira que ese centro penitenciario tenga capacidad para 40,000 personas, como lo ha dicho el gobierno. Él calcula la mitad, dice en el programa, 20,000. Así dice él. Ahora hay 14. Va, está bien, perfecto. Eso explicaría por qué nunca han llegado a los 40,000 ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, él dice que vos podés meter 100,000 ahí, si querés, pues, ¿verdad? La cosa es el hacinamiento carcelario, pues. O sea, puede estar hecho para 20,000 y puedes meter 100,000, si eso no, ¿verdad? No tiene que ver. Pero el gobierno ha anunciado que la inversión, la arquitectura penitenciaria de ese lugar tiene capacidad para 40,000 personas, presos. Vale. Y si solo tiene capacidad para 20,000, Franklin, ahí sale una gran pregunta cuando yo vi a Roberto Valencia contando eso. Y cuesta lo mismo hacer un penal para 20,000 que para 40,000. Dejo No, esta pero pregunta para los ingenieros civiles y para los arquitectos, ¿verdad? Cuesta lo mismo hacer una infraestructura para 20,000 que para 40,000. Pero si te acordás, el gobierno reveló, alguien ahí que nos busque en Google, por favor, cuánto costó el SECOT, porque hablaron de 70 millones. Que alguien nos corrija, me puedo estar equivocando. te han Entonces, hablado de cifras, pero no hay un oficial, Marvin. No hay un dato oficial. pero Desde creo que 40, algo se dijo, ¿no? 70. Alguien, hay que buscarle, hay que preguntarle a ChatGPT si él puede ubicar alguna declaración de algún funcionario que dijo cuánto. Primero, sí es oficial que caben 40,000, ¿verdad? El gobierno lo ha dicho, ¿verdad? Sí, eso sí. Vale, entonces, y Pero también, ¿cuántos costó? No hay. bueno, ¿ves? Entonces, no es lo mismo el costo si es para 20,000 que para 40,000. No estás hablando de dos. O sea, es el mismo lugar dos veces. Mira, Marvin, te quiero mostrar esto, mira. Esta publicación es de, creo que es la prensa gráfica. Es la prensa, sí, es la prensa. Dice detalles del acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para tener a los venezolanos en el SECOT. Vamos a leer una primera parte. Hay una Sí. rápido. Pidió a El Salvador no vulnerar, Estados Unidos pidió a El Salvador no vulnerar derechos de los venezolanos, pero no existía un método de seguimiento. También hablan sobre el envío del líder de la MS-13, lo que vos hablas. El Departamento de Estado de Estados Unidos desclasificó y publicó documentos relacionados al acuerdo con El Salvador sobre el envío de venezolanos para ser detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, en el SECOT, ¿verdad? Pidió respetar la integridad de los mismos acorde al Tratado contra la Tortura. Vamos a ver. Dice, ¿Y según sabes por reporta... qué es todo eso? Va para evitar en el futuro demandas contra funcionarios estadounidenses por violaciones a los derechos humanos. Eso Pero dice el aquí, documento, ¿sabías? sí, pero aquí ya demandas vienen en camino. Yo por eso te preguntaba. Pero Demandas para vienen funcionarios salvadoreños. para Bukele y funcionarios. De hecho, ya se nombran tres. El de justicia y el de centros penales, a la par de Correcto, Bukele. correcto. Revelan algunos detalles sobre el acuerdo de la administración Trump y el gobierno salvadoreño acerca del uso del SECOT. Dice, cómo el tener un registro de dicho acuerdo, que Estados Unidos mantendría el control de los detenidos y que el Estado salvadoreño daría un trato humanitario. Estados Unidos entiende que El Salvador adoptará 3 medidas de conformidad con sus facultades conforme al derecho interno salvadoreño y de una manera que sea coherente con las obligaciones jurídicas internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos y tratamiento de los presos, incluida la Convención contra la Tortura. Contra la tortura, cita el documento con fecha del 13 de marzo de este año. Dice, según el artículo, el gobierno salvadoreño garantizaría o garantizó que se respetaría
las obligaciones de la legislación local y tratados internacionales, incluida la Convención contra la Tortura. Vamos a ver, aquí voy a cerrar. ¿Sabes lo que quiere decir ese documento? ¿Sabes lo que está diciendo? Que El Salvador estaba obligado a sacar una ley especial para regular esta situación de los venezolanos. Vaya, la pregunta es, ¿dónde está esa ley? Dice, le aseguramos que la recepción de estas personas se llevará a cabo de conformidad con la legislación salvadoreña y las obligaciones internacionales, incluyendo la adhesión a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, de la cual somos signatarios desde el 19 de mayo del 94, citó el medio estadounidense sobre los documentos. O sea, aquí ya se empiezan a revelar datos, ¿verdad? Pero Franklin, ¿dónde está esa ley? Los documentos también revelan, aquí hay dos datos bien interesantes. El acuerdo sobre la deportación de César Antonio López Larios, alias El Greñas, el líder de la MS-13, quien venía incluido en el primer envío privado de libertad el 15 de marzo del 25, solicitado por Bukele, así como César Eliseo Sorto Amaya, otro cabecilla, condenado por otros crímenes, hasta 500 miembros venezolanos del Tren de Aragua, sostiene el documento. O sea, venían ahí en el acuerdo, Marvin. El viernes 18 de este año, los 252 venezolanos regresaron a su país tras un acuerdo humanitario entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. A su llegada, los exprivados de libertad denunciaron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras estaba en el SECOT. Vale, eso es lo que ha salido publicado, Marvin, de los acuerdos, del documento que vos decís. Aquí esto no se conocía, ¿verdad? Esto no se conocía. Mira, ahí hay varios puntos. Primero, si te fijas, El Salvador se compromete a una legislación para poder regular el tema de los del Tren de Aragua, presos en el SECOT. O sea, El Salvador acordó recibir gente del Tren de Aragua en las cárceles salvadoreñas, en el SECOT. ¿Dónde está esa ley? Punto 1. 2. Es que miren, focas, es que no basta que solo el presidente Bukele diga que son del Tren de Aragua para ser condenados por el que son del Tren de Aragua. Es que eso hay que demostrarlo, que son del Tren de Aragua o eran del Tren de Aragua esos venezolanos. Y eso no ha quedado ni ha sido posible demostrarlo por los Estados Unidos. Sí está demostrado que uno de los estadounidenses, que dice El Salvador, que ayudó a liberar en Venezuela, es psicópata y asesino serial. O sea, eso sí está demostrado porque ahí están los cadáveres en Madrid, en España. Entonces, eso sí. El problema de este gobierno es que ha dicho que Mauricio Ramírez Landaverde se robó 14 millones. Y ya en el juicio no lo han podido demostrar. Otra cosa, este gobierno detuvo a Roberto Jaco, transportista de Santana, que acabó muerto bajo protección del Estado por no sabemos a día de hoy cuál fue el delito por el que le aplicaron la pena de muerte. Entonces, que el gobierno diga que esos venezolanos son del Tren de Aragua, pues la comunidad internacional de creerle, es como creerle a Hitler, pues, a Mussolini, a Franco, ¿verdad? Al emperador japonés en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que solo porque ellos lo digan, no quiere decir que es cierto, hay que demostrarlo. Y no ha podido ser demostrado. Entonces, si te fijas, ahí tenés problemas serios de violación al derecho internacional. Hay algo que ese documento que has dicho le dice al Salvador. Es necesario que El Salvador tenga todas estas garantías del derecho internacional. Contra la tortura. Porque, sí, todo eso, porque para evitarle en el futuro a funcionarios estadounidenses ser señalados de haber violado los derechos humanos. Pero Bukele sí queda expuesto, Marvin. Pues sí, es que ¿cuál es la ley? Pues aquí en El Salvador, ¿cuál es la ley? Que autorizó a este gobierno a alquilar las cárceles.
y a recibir venezolanos que aquí no han violado la ley. Porque hoy bien, es que el gobierno dijo que iba a recibir delincuentes del Tren de Aragua. Ajá, y si esta gente no es del Tren de Aragua, ¿a quién recibió? Pues a migrantes. Y vuelvo a repetir la frase para las pocas diásporas. El delito de esos venezolanos es haberse ido por la situación económica grave de Venezuela, que es por lo mismo que se han ido un vergo de salvadoreños, por muertos de hambre. Así, les duela o no les duela. Y el problema es diásporos, focas, que no puede ser que un latino meta preso a otro latino. Discúlpenme, yo no lo coincido. Que un latino meta preso a otro latino solo por ser migrante. Y que El Salvador que tiene como a 3 millones afuera, que aquí solo hay 2. Hoy, mira esto. Las estadísticas de migrantes, ¿sabes cuáles son los 2 países que más han expulsado gente de sus países? 24% El Salvador de su población, 20% Venezuela de su población. Entonces, miren, focas. Hay 2 países que echan a su gente porque se están muriendo de hambre, Venezuela y El Salvador, y venimos nosotros y zampamos presos a los venezolanos por hacer lo mismo que nosotros hacemos. ¿Qué clase de latinos somos, cabrones? América Latina es la sangre mezclada de indio, de negro y de europeo. Esos somos los latinos. Somos una sangre rica, mestiza. No deberíamos de ser racistas entre nosotros. No deberíamos de aplaudir que metan preso a venezolanos solo por irse por lo mismo que se han ido nuestras familias, cabrones. Si nadie se ha ido de este país porque le sobraba el pisto, se han ido porque no teníamos para hartarnos. Y son valientes los que se han ido, por supuesto, pero también somos valientes los que nos hemos quedado aquí aguantando la guerra civil y ahorita aguantando ahí que nos puedan meter presos solo por opinar lo que creemos y ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Valientes ustedes, valientes nosotros, valientes todos, incluyendo los venezolanos. Entonces, cuando yo dije muertos de hambre, me refería a los salvadoreños que apoyan la cárcel para sus hermanos latinos, por la misma circunstancia que nos vamos nosotros de este país. A eso me refería. Estoy dejando pasar los comentarios, Marvin, para ver si podemos responder a algunos hablando con la comunidad. Solo me queda un tema que quiero comentarte, pero te lo dejo y al final tal vez me reaccionas. Ahora salió publicada una nueva nota, Marvin. Aquí la semana pasada o antepasada hicieron un gran escándalo por una avioneta y dijeron, ¿cómo es posible? Nosotros no le hemos tenido aquí, que allá en México. Bueno, te atacaron a vos, pero ahora resulta que la DOM contrató a una empresa chapina que en dos meses vino, se registró acá como sociedad. En esos 2 meses ganó contratos millonarios en la DOM, según esta investigación que publica el Diario de Hoy, y resulta que parte de la empresa tenía relaciones con un candidato presidencial que fue investigado y procesado en Estados Unidos por narcotráfico. Aparece toda la investigación, 7 escuelas que no se terminaron, los datos que aparecen ahí, escuelas que quedaron en el 3% de ejecución, y se habla de más de 8 millones de dólares que fueron entregadas a esta empresa. Es el proyecto, otro proyecto insignia, así como el SECOT, ahora es el de las 2 escuelas por día. Te quiero preguntar reacciones al respecto de esto. Voy a leer unos comentarios y después me das esto, o querés irle ya a lo de las escuelas. No, mira, brevemente, porque mira qué pregunta más oportuna. ¿Vos sabés lo que es la cueva del Espíritu Santo, Franklin? ¿Ah? La cueva del Espíritu Santo. La cueva del Espíritu. Eso está en Corinto, Morazán.
Es uno de los sitios prehistóricos, el más antiguo de El Salvador y uno de los más antiguos en Centroamérica. Es donde puedes encontrar pintura rupestre y petrograbados. Es un lugar ancestral que hasta incluso tiene un observatorio lunar, fíjate. Mira qué interesante. Eso tiene miles de años y está allá en Corinto, Morazán, y se le conoce como las Cuevas del Espíritu Santo. Hice una visita a ese lugar y bueno, ya sabes, yo no tengo la culpa de ser tan famoso. ¿Para qué me invitan, decimos? Pues sí. No tenés idea la cantidad de escuelas que han sido intervenidas por la DOM y que están abandonadas allá en Corinto. 5 escuelas y la gente se ha tenido que salir porque las han dejado a medio palo y están pagando alguna de ellas, $4 por niño para alquilar, para darles clases. Sí. Mira, y allá y en las 2 escuelas por día, que están ahí en el portal anunciado, de 2 caseríos en Corinto, una está que no la termina y otra está en el caserío La Cacalota, allí en Corinto. Y han destruido como 5 escuelas. Digo destruido porque las tienen, ¿verdad?, sin dar clases, las han intervenido y no las terminan. O sea, la gente en Corinto, lo que te quiero decir es que está encachimbada con la DOM. ¿Verdad? Porque les han ido a destruir sus escuelas. Y esta, en el caso de La Cacalota, han dejado botado a los trabajadores. Fíjate. Ah, sí, aparece. Este dato, Marvin, aparece ahí que no les pagaron seguro. No les pagaron seguro, no les pagaron AFP, no les pagaron el salario. O sea, la DOM permite que se hagan negocios con empresas que ellos contratan de ¿cómo se llama?, origen sospechoso, y que operen por lo que tienen castigado a Ernesto Mason, ¿verdad? Correcto. ¿Ves? Entonces yo le voy a decir algo, porque yo sé que la gente del gobierno nos ve. Miren, cabrones, resuelvan ese problema en Corinto. Esa gente, esos niños no se merecen estar en las circunstancias que están. Y ustedes ahí están poniendo que las 2 escuelas que están reparando en Corinto, una cuesta $900,000 y la otra $800,000. Cuando le dije eso a la gente en Corinto, se volvieron a ver. Saben, la gente no cree que se están gastando ese pisto en las escuelas de ahí de Corinto. Y yo les dije, en la próxima elección vayan y denle verga a este partido. Voten, no sé por quién, pero voten. Quítenles el poder. Ya no se dejen ver la cara de pendejos. Les están diciendo, mira, es que cuando les dije, y que ojo, la cantidad que les dije es la que está en la página del gobierno, antes de que vayan a estar hablando que yo me estoy inventando. Una escuela ahí en Corinto dice 800,000, la otra dice 900,000. La gente se vuelve a ver cuando hay esas cantidades y no les creen que se están gastando esas cantidades. ¿Y qué está pasando? Te vuelvo a decir, hay que esperar. Hay que esperar. Hay que seguir armando el arca, decimos. Hay que seguir construyendo el arca. La gente. El diluvio que viene va a ser, pero de garrotazo, hermano. Sí, correcto. Así es que sentémonos, sigamos construyendo. Hay que esperar. Ahora, mira, cuando vos te fijas, aquí está mira la foto, Marvin. Esta es la foto ¿Esa qué escuela es? Voy si puede entrar aquí. Producción, si puede entrar producción a la página, sí, te cortas 2 escuelas por día y hay que buscar las que te estoy mencionando. Ahí va. Esta es la construcción de la escuela en el cantón Cuntán, en Izalco. Solo hay zanjas para zapatas del edificio. Hay algunos trabajadores con camisetas de la DOM que además, yo ahora preguntando al observatorio de la docencia en el país, donde está Idalia Zúñiga,
me dice que ellos tienen corroborado y documentado que en la mayoría de estos proyectos quienes andan son los presos en fase de confianza. No son trabajadores, sino que en la mayoría de los casos, presos. Entonces ahí ves, este es el tipo de obras que tenemos. Pero ¿qué pasa? Ahí está, ¿cuál es la que decías vos? En Corinto solo hay 2 escuelas intervenidas, pero la escuela que han dejado, en el buscador que le ponga Corinto, y ahí le van a aparecer las 2 escuelas en el buscador. Corinto, poner Corinto ahí, Morazán. Ahí está, Corinto. A ver si te salen. Tienen que salirle 2 escuelas, que son las que, pero ahí están las 2 escuelas, pero ellos han ido a joder 5 escuelas. ¿Verdad? Centro Escolar Caserío Llano Grande, Cantón Corralito. ¿No es esta? Sí, esa es una. Bueno, esa construcción la han dejado ahí, que entre que no saben si van a seguir o no, y mira cuánto dice que van a gastar en esa escuela. ¿Cuánto vale? 800. ¿Puedes hacerlo un poquito más grande? Casi no lo logro ver. Perdón. 838,000 millones. No, $838,000. Dice, imagínate, cuando vos le decís eso a la gente de este cantón. Espérate, Marvin, son 102 estudiantes, Marvin. Sí, pues sí. 102 estudiantes. Veamos la otra que decís, la que está ahí siempre. Centro Escolar Caserío Los Méndez. Esta es la otra que vos decís. Es la otra, correcto. Pero esta ya se ve más trabajadita, mira, esta ya se ve más avanzada. Bueno, no sé. No, aquí es que la foto es a saber, vamos, con esto. Esta pues cuesta una pared, mira. $941,000. 100 estudiantes. Ahí dice el ladrón. Bueno, ahora, mira, la gente cuando les decís esas cantidades en esos caseríos, se vuelven a ver. Ellos jamás han visto tanta cantidad de dinero. Pero y nunca la van a ver. Entonces, no pueden creer que eso que les están haciendo ahí cueste tanto. Pero mira, esto quiere decir, esto que estamos hablando ahorita quiere decir. Ya, el área a intervenir ahí de la escuela. Aparece el área, ¿verdad? Para que saquemos cuánto está. A ver si la vemos. A ver si la miremos el área para saber cuánto cuesta cada metro cuadrado de construcción. Ya va de malo. A ver si alguien nos ayuda a hacer esta cuenta. Ahí está, ve. El área abajo. Aquí dice son 1,092 metros cuadrados. Dividan eso, por favor, entre $941,000. Ahí nos va a salir a cuánto cuesta el metro cuadrado. Y si hay algún ingeniero o arquitecto ahí en los comentarios, que nos ponga si eso vale, pues digamos, no sé, la construcción del metro cuadrado. Yo sé que hoy la construcción está cara, sí, pero sí, para una escuela. Vamos a ver la otra, a ver cuánto cuesta la otra, a ver cómo nos sale. Ahí está llave. Puta, qué rápido son ustedes. $1,000 el metro cuadrado, René Flores. Y eso vale, alguien que sepa de construcción, porque acuérdense que nosotros somos intelectuales del siglo 31, no del 21, sino del 31. Entonces nosotros los intelectuales del siglo 31 ya no sabemos restar ni multiplicar, solo sabemos dividir. No, aquí está la otra. 838,000 son 904 metros cuadrados. Vale. ¿Cómo sale ese metro cuadrado en el mismo lugar? Fíjate, hay variación, ¿verdad? No, que porque en un lugar depende de la cantidad de la obra, etcétera. Ahora, lo que me queda claro es que, francamente, este esquema que está utilizando el gobierno no tiene nada de transparente, Marvin. Porque aquí sí, pues sí, se te mete una empresa guatemalteca, Chapina, que viene en 2 meses, se registra, a los 2 meses ya gana 7, 8 proyectos millonarios, se va porque no lo termina y queda tirado ahí, según esta investigación que ha publicado el diario de hoy, este día. Entonces, ¿quién tiene que actuar ahí, Franklin? La Fiscalía General de la República debería de actuar.
el periódico aparece al final, a la cola, igual que lo hace también el que publica los detalles del acuerdo entre Venezuela, entre Estados Unidos y El Salvador, pues, para meter a los migrantes venezolanos al SECOT. Fueron a preguntar a la DOM, buscaron a los funcionarios de la DOM para que respondieran sobre estas situaciones. Y la DOM simple y sencillamente apagó los teléfonos, dejó de contestar y se desapareció. Y eso ha sucedido a cada rato, en todos los casos donde hay señalamientos. Entonces, yo francamente la fiscalía ya no le veo por dónde. Cierro con esto, Marvin. ¿Escuchaste lo del Espino y la obra de hacer ahí el Cifco? Sí, pero no tengo mayores detalles. Sí, Vamos sé a que ver, quieren. pero te quiero preguntar algo que es de cultura general. Tú fuiste el que tuviste a Ricardo Navarro, ¿verdad? Sí. Ayer. Sí. Ahora. No, pero con lo de Ricardo te pudo haber dicho ahí mejor que yo cualquier cosa. Pero ¿cuál es tu valoración en este sentido? ¿Es prioridad el Cifco para que lo metamos a este tema? La tesis de Navarro, el problema del Espino, me dice, no es el Espino, sino los intereses económicos que hay alrededor del Espino. Y por eso el Espino lo estamos viendo que se acaba poco a poco. Bueno, eso es si él te contó bien, es ser una hacienda de la reforma agraria y ya todo eso ya no existe. Todo eso lo han comprado las familias poderosas del país. ¿Verdad? Si él te contó bien la historia de ahí, y han terminado lotificando. ¿Verdad? El único pedacito parece ser que ya no pueden tocar es donde está el Parque Bicentenario, pero no era lo original, lo que tenía que guardarse ahí. Se ha ido vendiendo, lo han ido comprando. Han habido ahí complicidad de los cooperativistas, complicidad del órgano judicial, ¿verdad? Para ir dejando que todo eso se pierda. Digo, como reserva. Aquello del bosque de los pericos, ¿te acordás? Paja. Al final ha habido ahí toda una a lo largo de los años. Que sigue. No sé si Ricardo te habló en detalle de eso, que me imagino él lo tiene mucho más claro que yo. Urge un Cifco. Mira, ¿sabes por qué urge un Cifco? Porque es necesario que haya un lugar donde la gente vaya a olvidarse de los problemas del país. Ya no le alcanza el centro histórico. No, acordate que tú sabes lo que era Consuma para la fiesta de agosto, ¿te acordás? Ya aburrió el centro histórico. Entonces necesita otro espacio. O sea, tiene que haber más show, pues. Ahora, es que mira, frente. ¿Y dónde dejas la economía? ¿Es donde dejas el tema de la salud, la educación? Después eso va. Eso es la lógica. Es que eso no se ve. Eso no se ve, Franco. Eso lo sufre la gente cuando está enferma. Vea, lo de las escuelas tampoco se ve. Eso lo sufren los bichitos que en Corinto tienen que estar pagando cada familia 4 pesos por niño para ir a alquilar un lugar para dar clases. Sí, pues. Bueno. No contestamos. Ahí está, mira, dice, la otra sale a $861 el metro cuadrado. Y la otra sale a $929 el metro cuadrado. $1,000 el metro cuadrado. Ahora que un ingeniero civil nos explique si eso está bien o está mal. Si el precio es correcto, digamos. Si es de mercado o no, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, pones en duda ese tema, entonces, después de todo esto que ha aparecido, lo que vos encontraste allá en Morazán, ¿es cierto este proyecto de 2 escuelas por día o es otro cuento chino? Bueno, en Corinto no están terminadas ninguna de las 5 escuelas que te estoy diciendo que están intervenidas desde hace tiempo. Entonces, esa es la cuestión. Y la gente allá, eso les ha molestado porque han dejado a los bichos sin escuela, pues. Bueno, Marvin. Vamos cerrando. No, perfecto, ¿no? Agradecerte el espacio ahí con la comunidad del barcito.
Dijimos que nos íbamos a quedar 1 hora, nos quedamos 1 hora y media. Oiga. No, está bien. Bueno, te agradezco, Marvin. La verdad es que hay que seguirle dando alguna predicción, alguna cuestión que querrás anticipar de algún tema que vos veas relevante y que le diga a la gente, esperen esto en los próximos días. ¿Cuánto tiempo crees que le va a durar a este círculo redondo? ¿Cuánto tiempo le pones para que se agote? No, es decir, es que lo que estamos viendo es la pérdida de la narrativa. Vea, yo creo que es tiempo, hay que esperar. Vea, no están tan fuertes como ellos creen o como ellos dicen. Vea. ¿Ves luz? Yo vuelvo a repetir, hay que seguir construyendo el arca. Ah, bueno, me voy a quedar con eso. Bueno, buenas noches. Gracias, Marvin. Un abrazo hasta San Miguel y gracias a todos por habernos acompañado. Nos quedamos hasta aquí. Mañana nos vemos a la hora del mediodía en las virales y en la noche otro programa. Abrazos. Saludos.